Dios les bendiga nuevamente, hermanos, a todos. Vamos a tomar el estudio de la bendita palabra de Dios. El tema que quiero compartir con ustedes en este día se titula El pecado de rebelión. Vamos a hablar de este tema porque estamos viendo que Dios está derramando sus juicios sobre la tierra, y Dios lo que está viendo es una tierra, una humanidad en rebeldía, una tierra que se niega, me refiero a los seres humanos, una humanidad que se niega a servir a Dios, que se niega a reconocer su bondad, que se niega a guardar los mandamientos que son santos, que son buenos, que son justos. ¿Y qué puede esperar el hombre pecador? ¿Qué puede esperar la mujer pecadora si no quiere servir al Dios bueno, al Dios de amor? Definitivamente toda conciencia humana puede decir que el malo merece el castigo, y es lo que Dios está haciendo, trayendo juicio sobre los pecadores. Y hoy vamos a estudiar este pecado, el pecado de rebelión, porque vemos una rebelión en la humanidad. Y vamos a analizar algunas cosas precisamente para que los que servimos a Dios lo hagamos con docilidad, lo hagamos con amor, seamos obedientes al santo mandamiento de Dios. Si me acompañan, vamos a ir al libro de Números. Vamos a ver un ejemplo ahí en el libro de Números, capítulo 16, verso 49 y 50. Vamos a estudiar un poquito esta historia y vamos a ver que hubo una rebelión y vamos a ver que hubo una mortandad también, y la vamos a comparar con la rebelión que vive la humanidad actualmente y con la mortandad que Dios está trayendo también sobre la humanidad. Dice la Escritura en Números 16, 49: y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Repito el versículo 49: y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Le pedimos a Dios una vez más que nos bendiga. Padre, por favor, toma tú, Señor, estas palabras y aplícalas a nuestro corazón. Padre, al que te ama, al que ha decidido caminar contigo, le des un corazón más sumiso, más sujeto a tu palabra, Señor. Y aquel que se ha revelado, Señor, hasta el día de hoy, pero que está escuchando esta palabra, tú le hagas entender, Padre, que va a haber un juicio, Señor, que va a caer por su pecado, por su rebelión, pero que tú, Señor, has dado oportunidad para que se arrepienta y no perezca, Señor, como ya muchos están pereciendo. Háblanos, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar con la ayuda de Dios este día acerca de lo que implica este pecado de la rebelión. Vamos a definir las palabras. ¿Qué significa pecado? Bueno, hay una forma muy sencilla de entenderlo. Pecado, básicamente en las Escrituras se menciona muchísimas veces, y lo entendemos como toda transgresión principalmente a los mandamientos de Dios. Dios ha dejado mandamientos para la humanidad. Desde el principio que creó al primer hombre, le dio mandamientos, le dijo: haz esto y esto y esto. Dios le dio mandamientos. Sin embargo, vemos que desde el comienzo el hombre pecó, se rebeló contra su Creador al desobedecer sus mandamientos, cometió pecado. Dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 4, para poder definirlo de acuerdo a las Santas Escrituras. 1 de Juan 3, 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios nos ha dejado leyes. Las leyes exactas las encontramos en la bendita palabra de Dios, que es la Biblia. Dios también puso en nuestras conciencias su ley escrita, de tal manera que aquí en China toda persona, desde el niño hasta el anciano, sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero de manera exacta tenemos la ley en los mandamientos escritos en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Dice entonces 1 de Juan 5:17 que aquel que infringe la ley, dice, el pecado es infracción de la ley. Esto es romper, quebrantar los mandamientos. También dice en 1 de Juan 5:17: toda injusticia
es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí nos dice también el apóstol Juan que toda injusticia es pecado. ¿Qué es la injusticia? Bueno, se define por injusticia aquello que es arbitrario, aquello que es inicuo, ilegal, lo que no es recto, lo que no es bueno, se considera injusticia. Toda injusticia es pecado. Ok, ahora vamos a estudiar la palabra rebelión. ¿Qué significa rebelión? La palabra en el hebreo de rebelión es la palabra davar. Y realmente lo que nos dice ahí la palabra davar significa acta, acuerdo, acusación. Eso es una rebelión. En un diccionario común encontramos una definición que nos puede ayudar un poquito mejor. Dice, rebelión es todo acto en el cual se muestra oposición o rebeldía a la autoridad. Una rebelión es cuando alguien no quiere obedecer a su autoridad, desacata lo que le piden, se opone. Esa es una rebelión. La rebelión se manifiesta entonces como un desacato y una desobediencia a la autoridad. Hay autoridades, la autoridad más grande que tenemos es la autoridad de Dios, pero Dios mismo estableció autoridades. La Escritura nos enseña que tenemos autoridades civiles como es el gobierno, y esas autoridades Dios las establece y Dios las sustenta de alguna manera para que puedan dar una dirección a la sociedad, y Dios entonces respalda esas autoridades. Una rebelión es un desacato, una desobediencia a esas autoridades puestas por Dios. En el hogar tenemos una autoridad que es el padre de familia, luego la madre de familia, hacia los hijos, y donde quiera que vayamos vamos a encontrar que hay autoridades. La rebelión entonces es la desobediencia a esas autoridades. Vamos a explicar un poquito algunos conceptos que creo que es importante entenderlos. La rebelión se refiere cuando es una oposición organizada hacia una autoridad. Una rebelión es cuando las personas, 2, 3, 4 o más personas, un grupo de personas, de manera organizada se oponen o manifiestan un desacuerdo con su autoridad, y eso sucede en el trabajo, eso sucede en las iglesias, eso sucede en el gobierno, en la política, sucede en todas partes. La rebelión es cuando las personas no están de acuerdo en algo y buscan hacer algunos cambios en la política, cambios en la religión, cambios en el trabajo, etcétera. Cuando las personas se ponen de acuerdo y se oponen a la autoridad, se llama rebelión. Después vamos a explicar qué tan buena es la rebelión y qué tan mala es la rebelión. En general vamos a ver que es mala, pero vamos a ver algunas excepciones. También hemos escuchado la palabra revolución. ¿Qué es una revolución? Bueno, aquí en México tuvimos una revolución. La revolución es un cambio profundo de las cosas. En este caso, nuestro país sufrió una revolución y un cambio profundo en su política. No fue algo superficial, no fue solamente una rebelión. Una rebelión es algo pequeño, una revolución es algo grande. En México tuvimos una revolución, y rebeliones ha habido muchas. También hay otra palabra que va de la mano de rebelión y revolución, es la revuelta. Una revuelta también es una rebelión, pero es una rebelión que surge de manera espontánea, como cuando, por ejemplo, llega un camión con despensas y van a repartir las despensas, pero de pronto se rompe el orden y la gente empieza a tomar las despensas por su cuenta. Es un ejemplo, eso es una revuelta. Es algo que surgió de manera espontánea, y sin embargo también es una rebelión, pero es algo espontáneo. Entre la revuelta y la revolución queda en medio la rebelión. La rebelión es el paso intermedio entre la revuelta y la revolución. Ahora bien, una pregunta importante para poder entender este tema: ¿es válida la rebelión? Porque todos pensamos, y seguramente habrá muchas personas que dicen, no, pero es que no podemos estar de acuerdo con todo lo que se hace. Y es verdad. Vamos a ver qué tan válida es la rebelión. La humanidad, según la historia, ha tenido a lo largo, ahora sí que su transitar en este mundo, muchas rebeliones. En todo el mundo y en todos los países ha habido diversas rebeliones, y eso seguirá habiendo rebeliones. Entonces no podemos evadirlo, simple y sencillamente tenemos que entender, las rebeliones se han dado en toda la historia de la humanidad. De hecho, según las definiciones, encontramos que se considera incluso un derecho a la rebelión.
se entiende por la sociedad que la rebelión llega a ser un derecho, lo mismo que la revolución o la resistencia a la opresión. Y ahí creo que es importante entender, no podemos aceptar todo lo que se nos imponga, especialmente cuando algo es injusto. Se dice que es un derecho reconocido por los pueblos, la rebelión es un derecho reconocido por los pueblos frente a gobernantes de origen ilegítimo o que se vuelva el gobernante o el gobierno ilegítimo. Entonces, esas serían las acepciones. Incluso podemos encontrar que el filósofo Platón, que vivió más o menos unos 4 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, él hablaba del derecho a defenderse de la tiranía y de la injusticia, por mencionar uno. Siempre ha habido filósofos y siempre ha habido hombres, aún mujeres, que buscan defender lo que consideran sus derechos. Y Platón decía que era lícito, era un derecho defenderse de la tiranía y de la injusticia. Una rebelión en contra de la tiranía y en contra de la injusticia, podemos decir o podríamos entender que es correcta. Si un gobierno de cualquier país pisotea los derechos más elementales del ser humano, ese gobierno pierde su legitimidad porque está haciendo lo injusto. Y entonces vamos a entender la diferencia, porque la Biblia nos habla de la rebelión como un pecado, pero vamos a ver por qué la Biblia establece que la rebelión es un pecado y bajo qué forma o cómo es que se convierte en un pecado la rebelión. Estamos de acuerdo con Platón seguramente. Cuando hay opresión, cuando hay tiranía, lo correcto es una resistencia o una rebelión y en algún momento dado hasta una revolución. Pero vamos a analizar un poquito más la escritura para entender la parte equivocada o negativa de la rebelión. En Números 16, verso 49, volvemos a leer esta historia. Dice: y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Subrayamos, por la rebelión de Coré. Por la rebelión de Coré, dice aquí la escritura, que murieron 14,700 personas. Caray, ¿qué pasó entonces? En este caso nos hace entender la escritura que la rebelión de Coré fue pecaminosa. No fue una rebelión por una tiranía o por una opresión. Fue una rebelión por una insatisfacción, por una envidia. El hombre, el ser humano, en su corazón puede abrigar muchos sentimientos muy equivocados, muy pecaminosos. ¿Cuántas veces la envidia lleva al hombre a rebelarse a la autoridad? ¿Cuántas veces el no estar conscientes del orden que Dios ha establecido en el ser humano lo lleva a hacer rebeliones, a hacer revueltas, a hacer revoluciones que frecuentemente son bastante injustas? Es el caso de Coré. Nos dice la historia aquí en Números 16 que Coré, hijo de Izar, el cual era descendiente de Leví, era un levita, junto con otros 3 hombres, Datán, Abiram y On, de la tribu de Rubén, se rebelaron junto con otros 250 varones príncipes del pueblo de Dios, de los hijos de Israel, y se levantaron contra Moisés y contra Aarón. En ese momento, Moisés y Aarón eran las autoridades que Dios había establecido en el pueblo de Israel, pero Coré no estaba satisfecho. Datán, Abiram y On, de los hijos de Rubén, no estaban satisfechos. Y vamos a ir analizando cómo ellos se rebelaron y cómo se expresaron. Dice Números 16:3, para que veamos la rebelión que Dios juzga como pecaminosa. Dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, esto es, Coré y los hijos de Rubén se juntaron y dijeron contra Moisés, les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Están haciendo un reclamo, se están rebelando, juntaron gente. Estos hombres dijeron: basta ya. Estaban diciendo que el gobierno que Dios les había establecido a través de Moisés y de Aarón
ya no podía seguir en pie. Basta ya de vosotros. Se rebelaron contra la autoridad. Es una rebelión. Ahora bien, podemos decir, como se explicaba, que bueno, creo que no lo expliqué, pero lo explico ahora. Una rebelión se puede dar cuando un gobierno es ilegítimo o pierde su legitimidad. En este caso, la primera pregunta que hacemos es, ¿la autoridad de Moisés y de Aarón era legítima o era ilegítima? Porque Coré, junto con los demás, están diciendo, basta ya de vosotros, se están rebelando. Y nos damos cuenta que Moisés y Aarón eran una autoridad legítima hasta ese momento. No habían perdido su legitimidad. Dice en Éxodo 3:10, para ver por qué eran legítimos estos líderes. Y de esa manera podamos entender la diferencia entre una rebelión justa y una rebelión injusta. Moisés mismo, vamos a ver aquí en el libro de Éxodo 3:10, cómo Dios mismo fue el que puso a Moisés. Moisés era una autoridad puesta por Dios, y es importante entender esto. Le dijo Dios a Moisés, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando Dios se le apareció a Moisés en el desierto, y le habló a través de una zarza ardiendo, Dios le dijo estas palabras. Dios llamó a Moisés, y Dios le dijo a Moisés, ven ahora, Moisés, te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Quién levantó como líder, como autoridad a Moisés? Dios mismo lo levantó. Y vemos que Moisés cumplió. Moisés fue, habló con Faraón. Faraón se resistió a dejar ir al pueblo. Moisés le decretó varios juicios que Dios respaldó. Dios estaba respaldando la autoridad de Moisés. Entonces, cuando dice Coré y los hijos de Rubén, basta ya de vosotros, se están rebelando a Dios. Porque la autoridad era una autoridad justa, no era ilegítima, y ahí era un pecado esa rebelión. Entonces, era una mentira lo que Coré afirmaba al decir de Moisés y de Aarón que quién los había puesto. Ok. Hay muchas rebeliones que se han dado en este mundo. La peor rebelión de la que el hombre es responsable y culpable frecuentemente es la rebelión contra su Dios. Dios es el que nos da la vida a todos los seres humanos, es el que quiso que viniésemos a este mundo, el que nos ha guardado, y Dios en su amor nos ha dejado una palabra. Ya les dije que la palabra, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones porque así lo dice la Escritura, pero nos dejó también la Biblia para que no tengamos la menor duda. Y Dios ve una rebelión de la humanidad. ¿Cuántas personas aman la palabra de Dios? El salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Y qué bueno por aquellos hombres, aquellas mujeres que dicen, oh Dios, cuánto amo yo tu ley. Me deleita cumplir tus mandamientos con amor. O como dice también el apóstol Juan, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Yo entiendo y lo explico claramente. Cuando una persona se vuelve a Dios, se somete a Dios, lo primero que hace la persona es ver qué le dice Dios para cumplirlo con devoción, para cumplirlo con todo amor y con toda prontitud. ¿Quieres saber tú quién es un cristiano? Un cristiano es una persona que ama la ley de Dios y que no le parece pesada. Un cristiano tú no lo vas a oír que se queja de Dios. Es más, ni siquiera lo vas a oír que se queja ni del gobierno siquiera. Es muy común quejarse de las personas, de las autoridades, pero yo te aseguro algo. Cuando el corazón de un hombre se ha convertido a Dios, una mujer se ha convertido a Dios, tú vas a ver que esa persona tiene algo, una docilidad en su corazón, un amor hacia Dios, hacia sus leyes y un respeto hacia toda autoridad. La rebelión más injusta de todas es la rebelión de la humanidad contra Dios mismo. Pero cuando ya una persona se rebela muchas veces contra un gobierno justo, contra una autoridad justa, cuando un hijo se rebela contra sus padres que buscan su bien, en realidad ese joven o esa persona que se rebela ya se está rebelando contra Dios. A Dios no le respeta y no le ama. Ok, otro punto que debemos analizar en cuanto a Moisés y Aarón.
perdieron Moisés y Aarón la legitimidad. Hay gobiernos que se establecen democráticamente, vamos a decirlo así, y que son, digamos, producto de la elección del pueblo, pero llega el momento en que se vuelven ilegítimos cuando empiezan a actuar de manera arbitraria y en ese sentido pierden su legitimidad. Sin embargo, en cuanto a Moisés y Aarón, a los cuales fueron acusados por Coré y por su séquito, cuando revisamos las escrituras, Moisés y Aarón no violentaron la ley de Dios mismo, o sea, no perdieron su legitimidad, ellos seguían siendo personas justas y cumplían una autoridad de parte de Dios. Vamos a ver cómo es que podemos entender esto. En Números 12:3, y esto es muy importante porque, cuántos problemas se dan a veces en las iglesias por personas que no entienden la diferencia entre una autoridad legítima y una ilegítima. Lamentablemente sí es verdad. ¿Cuántos gobernantes ha tenido este mundo? Vamos a pensar en nuestro país, México, gobernantes que han sido verdaderamente impíos, gente que ha abusado. Y podemos decir, pues sí es cierto, ha habido abusos. Es más, no solamente en el gobierno. ¿Cuántos padres a lo mejor han abusado de sus hijos? No criándolos, no instruyéndolos, no conduciéndolos adecuadamente. Y por qué no decirlo también, cuántos ministros de las iglesias han abusado de las ovejas, robándoles el dinero, saqueándolos, abusando de muchas maneras, siendo arbitrarios. Todo eso es cierto. Pero no digamos que todo es igual, por favor. Ni pensemos que todos los gobiernos son injustos, ni creamos que todos los pastores son falsos. Sepamos entender la diferencia. En el caso de Moisés y Aarón, vamos a ver características de un verdadero líder, de una verdadera autoridad respaldada por Dios. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjese, la Escritura nos dice claramente cuál era la actitud, la conducta de Moisés. Moisés era el líder máximo, ciertamente, del pueblo, varios millones de personas. Pero Moisés era una autoridad justa. Tan es así que no había otro hombre como él, un hombre manso, un hombre pacífico, un hombre que buscaba el bien. No era un hombre peleonero, rencilloso, vengativo, nada que ver con eso. Moisés era un líder justo. Por eso lo que hizo Coré y su séquito fue pecaminoso y Dios juzgó el pecado de esas personas. ¿Qué más vemos de Moisés? En Números también, capítulo 16, versículo 15 nos dice otra característica de Moisés. Dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Son palabras del mismo Moisés. Una vez que se levantan contra él y contra Aarón, Coré y los hijos de Rubén, Moisés ora a Dios y dice, Dios, por favor Dios, mira su maldad, porque yo a ellos no les he hecho nada, ni siquiera un burro he tomado de ellos. Ciertamente los gobernantes tienen el derecho de ser sostenidos económicamente, siempre ha sido así, por los impuestos del pueblo, y eso es correcto y así se entiende. Pero Moisés dice, ni un burro les he tomado, no ha habido ningún abuso, ningún mal les he hecho. Y sin embargo dicen ellos, basta ya, ¿quién te puso? Y vemos ahí que el carácter de estos líderes era justo. Y hoy yo les hago un llamado, estimados hermanos, amigos que me escuchan, no te equivoques. Tú debes ser sujeto, obediente a tus autoridades. A menos que las autoridades no sean justas, es muy diferente. Y aún ahí se requiere cuidado. Pero mucho mayor cuidado se requiere si tus autoridades son puestas por Dios y reúnen los requisitos que Dios ha establecido. En Proverbios 17:26 nos dice, ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Este proverbio nos dice que no es bueno condenar al justo, sea una autoridad o no sea una autoridad, el justo debe ser respetado y debe ser tenido, digamos, como una persona que merece respeto porque es justo. No es bueno condenar al justo. Cuántas injusticias se dan en esta tierra, cuántas veces se señala al hombre bueno como malo y también cuántas veces al malo se le tiene por bueno. Qué gran responsabilidad tenemos los seres humanos en no equivocarnos, en no tener por justo al que es impío,
pero tampoco tener por impío al que es justo. Es una responsabilidad de la cual daremos cuentas a Dios, y que Dios, ante la mucha maldad de los seres humanos, dice Dios, basta, voy a hacer justicia. Y ahí empiezan los juicios de Dios, ahí empiezan las mortandades, como la que estamos viendo. No es de gratis. La mortandad que estamos viendo tiene que ver con tantas rebeliones de los seres humanos hacia Dios primeramente, y de muchas maneras. No es bueno, dice la Escritura en Proverbios, no es bueno herir a los nobles. Aquí los nobles se refiere a las personas con autoridad. No es bueno herir a un noble que hace lo recto. No fue bueno para Coré, no fue bueno para los hijos de Rubén levantarse contra Moisés y contra Aarón. No fue bueno, porque Moisés y Aarón estaban haciendo las cosas como Dios quería y se levantaron aún contra ellos. No es bueno cuando muere un gobernante que está haciendo bien las cosas, cuando es asesinado. No es bueno. No es bueno levantarse contra los buenos líderes. Dios lo ve como un pecado muy terrible. La rebelión de Coré era una rebelión completamente injusta, y hubo un resultado, y siempre va a haber un mismo resultado. Dios mató a Coré y a su séquito, y Dios siempre va a castigar a toda persona que se levanta de manera arbitraria e injusta contra sus autoridades. Y vamos a ver varios ejemplos. Yo me he quedado pensando, por ejemplo, en nuestro país llevamos ya varios años con una violencia muy terrible, donde los que han muerto han sido muchos jovencitos. Nos preguntamos, ¿por qué tanta mortandad? Tendremos que ir más allá, y encontramos que hay una gran desobediencia de los hijos hacia los padres. Es una época que se caracteriza por una desobediencia de los hijos hacia los padres. Nos extraña entonces que el año pasado hubo 34,000 muertos en este país, y que esos 34,000 muertos, la mayoría fueron jovencitos, algunos adolescentes, casi niños. La desobediencia trae mortandad. Dios mató a Coré y a su séquito, y no hay duda que a Dios le indigna mucho la rebelión del ser humano que se levanta contra la autoridad justa que Dios ha establecido. Vamos a ver en el libro de Números 16:28 la historia de Coré y de su séquito. Dice: y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Porque estaban diciendo: ¿quién te puso, Moisés? Basta ya de vosotros, decían. Dice el verso 29: si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados según la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y señalamos ahí lo que dice Moisés: estos hombres irritaron a Jehová, o sea, pecaron primeramente contra Jehová, no solamente contra Moisés. Verso 31: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron del medio de la congregación. Una mortandad trajo la rebelión de Coré, una mortandad. Volvamos a leer el versículo 49 de Números. Dice: y los que murieron, y al final del capítulo es esto: y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 los muertos, por la rebelión de Coré. Una mortandad. Si hacemos las cuentas, fueron 14,700 más 250 príncipes, más las familias de Coré, Datán y Abiram y Deón, suman seguramente más de 15,000 personas. Era una multitud, era una mortandad. Y ahora quiero hacer un énfasis en la mortandad que estamos viendo, que se está dando en este mundo, y que obviamente ha preocupado al mundo entero. Y estamos resguardados en nuestras casas, y estamos a la expectativa de qué va a pasar. No hay duda que estamos viviendo una crisis en este momento de salud que nos ha trastocado la vida a todos. Nunca imaginamos quizás que iba a llegar una situación que nos
llevar a estar en nuestras casas resguardados todos los días, sin salir prácticamente para nada. Pero esa es la realidad de millones y millones de personas en todo el mundo. Estamos viendo una crisis que ha afectado ya de manera muy seria y apenas comenzamos con los efectos. Las cuestiones económicas ya son devastadoras, pero apenas es el comienzo. Los gobiernos están muy preocupados. Nadie sabe hasta qué punto esto va a ser de grave. Se calcula que muchísimas personas, millones de personas quedarán en la pobreza completa, que habrá escasez de muchas cosas y la recuperación seguramente va a ser muy lenta. Todo eso está, digamos, propenso a suceder. Pero lo más impactante de esta crisis de salud que estamos viviendo no es ni siquiera la cuestión económica, pues eso sería lo de menos al final de cuentas. Se puede perder todo en lo económico, pero lo que más amamos, y es natural que lo amemos, es la vida. Y sin embargo la vida se está perdiendo. Estamos viendo una impactante mortandad que se está dando. Esta semana que pasó apenas, hace 2, 3, 4 días, hubo algunas noticias muy impactantes. Una de ellas del país de Ecuador, donde la gente que moría por el coronavirus, algunos de ellos quedaban en las calles tirados, muertos, y no había ni quien los levantara. Incluso por ahí alguien le prendió fuego a un cadáver. Y fue una escena, fueron momentos muy críticos. Se hablaba de unos 70 muertos en esa ciudad, pero se calcula que tal vez eran unos 700. Una mortandad a causa del coronavirus. La gente desesperada buscaba ayuda, y la ayuda tardó. Después, gracias a Dios, llegó la ayuda, pero la gente estaba muy desesperada por esa mortandad. Fue una situación muy triste. Decía un reportero: ojalá y no suceda eso en México, ojalá y aquí en México no nos pase eso que se está viendo ya en ese país de Ecuador. Las cifras en México son las siguientes: hasta el día de ayer eran 1,890 casos de coronavirus confirmados y 79 muertes. El aumento se va multiplicando día con día. A nivel mundial, hasta el día de ayer iban 1,197,000 infectados y más de 60,000 muertos. 60,000 muertos a nivel mundial. Ya es una mortandad, la cual no sabemos hasta dónde va a llegar. Estamos quizás en el momento, no sé si en el más alto, todavía no, pero esta mortandad se espera que va a continuar y nadie se imagina, nadie sabe hasta dónde pueda llegar. De hecho, asombra que no se encuentran los medios de poder atacar este virus. Le preguntaron a un gobernador, al gobernador del estado de Querétaro, cómo le había pasado porque resultó positivo del COVID-19, y él dijo: no me dieron nada, solamente paracetamol y baños de agua, ninguna otra cosa. Y esto nos habla de lo indefenso que está la humanidad ante algo tan pequeño como un virus. Y también nos habla de algo: ¿cuánto necesita la humanidad de Dios? ¿Cuánto necesitas tú que me escuchas ser una persona obediente a Dios y amar a Dios? La mortandad ahí está, 60,000 muertos. Estados Unidos lleva el récord de muertos ya en este momento. Estados Unidos tuvo el día sábado 4 de abril, ayer, 1,224 muertos en solo 24 horas. Una cifra récord a nivel mundial. Tiene Estados Unidos 300,000 infectados y lleva más de 8,000 muertes. Y llama la atención, hay un estado, Nueva York. Nueva York tuvo ayer sábado 630 muertos, tan solamente la ciudad de Nueva York. La mayor parte de los muertos en Estados Unidos sucedieron en Nueva York. 630 muertos en un solo día es una mortandad. Estudiamos la mortandad por la rebelión de Coré. Ahora nos preguntamos: ¿por qué hay 60,000 muertos en el mundo? Es una mortandad. ¿Por qué en Nueva York, por dar un ejemplo, hay 630 muertos en un solo día? Déjenme les explico un poquito un detalle que
puede verse no como definitivo, pero si lo analizamos a la luz de la palabra de Dios, encontraremos que hay un mensaje en esto. La ciudad de Nueva York se erige como símbolo a la libertad mundial, y ellos incluso tienen una estatua muy famosa conocida como la Estatua de la Libertad, una estatua gigante, simbólica de la libertad. Y es que esa estatua da un mensaje al mundo entero, que en ese estado, en ese país, el hombre puede ser libre. Y si recordamos cuando aquellos puritanos venían huyendo de Inglaterra, venían huyendo de Europa y querían un pedazo de tierra para vivir, venían buscando una libertad para poder practicar sus creencias. Ellos amaban a Dios, amaban la Biblia, y llegaron a tierras de América y se establecieron precisamente en el área de Nueva York. Y entonces ellos entendieron qué valiosa era la libertad y se propusieron que el hombre gozara de los derechos de libertad a los cuales necesita para su sana convivencia. En ese sentido, me parece que es muy buena la libertad. Todos los seres humanos necesitamos una libertad a derechos elementales que como humanos tenemos. Sin embargo, algo que tenemos que diferenciar, como en todas las cosas, estamos viendo que hay rebeliones que son justas, pero hay rebeliones que son muy injustas. También hay una libertad que es justa, pero cuando la libertad se excede o hay un exceso en esa libertad, se convierte en libertinaje y se convierte en rebelión. Se considera libertad la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. A eso se le conoce como libertad, según la definición del diccionario común. Se considera libertad cuando una persona no es prisionera ni coaccionada a lo que le ordene otra persona. Una persona es libre para tomar sus propias decisiones, eso es libertad. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña los más amplios valores de libertad al ordenar a todo ser humano que ame a su prójimo como a sí mismo. Yo me pregunto, ¿habrá una libertad más completa que la que Dios mismo nos establece? Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando respetamos ese mandamiento de Dios, me parece que nuestro prójimo va a gozar de una perfecta libertad. Dios quiere una verdadera libertad para cada uno de nosotros. La mayor libertad que haya sido decretada fue decretada por Dios mismo. Dios no ha impuesto algo arbitrario. Cuando Él dio mandamientos, son mandamientos que regulan solamente nuestra convivencia los unos con los otros y que finalmente buscan nuestro bien. Ahora, ¿qué es el libertinaje? Para entender la diferencia entre libertad y libertinaje. Libertinaje se entiende por una libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o se hace. Libertinaje es cuando no hay límites y hay excesos. También se conoce como desenfreno en los placeres sexuales. Eso es un libertinaje y nada tiene que ver con la libertad. Volvamos a Nueva York. Nueva York ha sido sede de las manifestaciones más grandes del movimiento lésbico gay. El año pasado celebraron sus 50 años de lucha por los derechos de los homosexuales y de las lesbianas y todos los demás con desviaciones sexuales. Celebraron 50 años. El año pasado ellos esperaban que asistieran a ese gran desfile, a esa gran manifestación, 3 millones de personas. 3 millones. La sede, Nueva York. Y por si fuera poco, a pesar de que estamos en un tiempo de contingencia severo, a pesar de que ayer en Nueva York hubo 630 muertos y no se sabe cuándo van a disminuir la mortandad, este movimiento de lesbianas y homosexuales ya tiene fecha para su próxima manifestación. Va a ser el día 28 de junio de este año 2020. Y ellos esperan reunir muchísimos millones de personas. Ahora, ¿qué están buscando estas personas? Bueno, según ellos están buscando una libertad, están buscando un derecho. Pero Dios, que conoce lo profundo de los corazones y que es el que dice lo que está bien y lo que está mal, nos está dando un mensaje. Nueva York, Dios vio tu pecado, Dios vio tus manifestaciones perversas y no es raro que ahí esté el epicentro del coronavirus en Estados Unidos.
Y no significa que las demás naciones sean inocentes, porque el contagio está en todo el mundo ya. Pero sí hay que ver lo que ha pasado, como en Nueva York, y que Dios seguramente lo está viendo y está juzgando. Que esta mortandad de la que estamos hablando no ha terminado. Y qué bueno les sería a todos los hombres de esta tierra entender que han pecado contra Dios y que lo que va a detener esta mortandad es humillarse ante Dios y no seguir rebelándose. La mortandad va a seguir. De hecho, algunos gobiernos se preparan para esta situación difícil que se avecina en los diferentes países. Salió una nota que el alcalde de Puerto Vallarta, Jalisco, Arturo Dávalos Peña, alcalde de Puerto Vallarta, mandó preparar 500 tumbas en uno de los panteones, como una preparación, porque él dice, pues más vale estar preparados, Dios quiera y no, pero igual si hay necesidad, hay que estar preparados. En Brasil también, en uno de los panteones más grandes del mundo, prepararon miles de tumbas, porque entienden que es un momento difícil el que se está viviendo. La mortandad es muy fuerte. Ok, ¿cómo podemos juzgar una rebelión? ¿En base a qué? Los homosexuales dicen, nos rebelamos porque no nos están dando nuestro derecho a vivir como queramos. La persona que no entiende, digamos, de qué partir para entender cuando algo es bueno o algo es malo, pues entonces no va a tener una base sólida, va a partir de sus sentimientos, de sus pensamientos o de su corazón, que la Biblia nos dice que el corazón del hombre es perverso. Y nosotros sabemos perfectamente, cada uno de nosotros, que nuestro corazón, si no fuera por la palabra de Dios, se desviaría totalmente. Entonces, no son bases los sentimientos, los pensamientos o los razonamientos humanos. Tiene que haber una base mucho más sólida. Esa base es la palabra de Dios. El Creador sabe lo que sus criaturas necesitan. Y las Escrituras son entonces la guía más fiable para saber cuando algo es bueno o cuando algo es malo. Los homosexuales llevan 50 años y están por cumplir 51 luchando por lo que ellos llaman sus derechos. Ellos le llaman sus derechos a vivir como ellos quieran. Veamos qué dice la Biblia. Acordémonos. Tiene que haber una guía que sea fiable. ¿Dónde la vamos a encontrar? Gracias a Dios, la Biblia es esa guía. Pero ellos aborrecen la Biblia. Los pecadores aborrecen la palabra de Dios. Que no se quejen entonces de las muertes. Que no digan por qué estamos muriendo. Porque Dios no puede ser burlado. Dios ha visto la rebelión de la humanidad y está trayendo juicio. Dice en Levítico 18:22, esta es una palabra que Dios dio para estas personas. Dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ahí está el mandamiento, preciso y claro. Cuando un homosexual dice, queremos el derecho a que nos dejen vivir como queramos, Dios dice, cancelado, ese no es un derecho. Eso es algo perverso, es una abominación. Y qué importante entonces entender la palabra de Dios. Ella nos dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Porque la persona que actúa de acuerdo a lo que piensa, siente o quiere, puede pecar contra Dios. ¿Cómo se manifiesta la rebelión? Vamos a volver al pasaje de Coré y su séquito, en Números 16:12. Nos dice, y envió Moisés llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Fíjese cómo se manifiesta la rebelión. Moisés los manda a llamar. Moisés, con la autoridad que tiene de parte de Dios, dice, vengan. ¿Por qué están haciendo esto? Les va a cuestionar. Mas ellos respondieron, no iremos allá. O sea, se rebelaron, no acataron la orden. Verso 13. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Están acusando aquí a Moisés de enseñorearse de ellos imperiosamente. ¿Cuántas veces las personas levantan acusaciones contra sus autoridades? ¿Cuántas veces los hijos dicen al papá o a la mamá, es que no me entiendes, es que tú no me comprendes? ¿Será verdad?
Qué delicado es. ¿Cuántas veces los hombres mienten y pecan contra sus propias almas? Aquí están estos hombres perversos pecando, diciendo mentiras. Primero desobedecen, dicen, no iremos. Después dicen, te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Yo pregunto, ¿un papá, de manera general, se enseñorea de sus hijos cuando les manda algo? Cualquier papá da su vida por sus hijos en términos generales. Por eso qué importante es que los hijos sepan obedecer a sus padres. Estos hombres eran unos mentirosos. La rebelión se manifiesta con queja, con malicia y con una abierta desobediencia. Una persona rebelde es una persona que tú vas a escuchar que se queja de las autoridades. Puede ser el marido, la autoridad de la que se queja la esposa. Hay malicia, como en este caso. Dice en Números 16:14, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, sino ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. Estaban maliciando, estaban diciendo, Moisés, ¿tú crees que vamos a ir para que nos saque los ojos? No, hombre, no vamos. Malicia. Así es como se manifiesta la rebelión. Se manifiesta a través de la queja, la malicia y una abierta desobediencia. Cualquier persona que se queja, que tiene malicia y que tiene una abierta desobediencia u oposición, esa persona está en rebeldía. Hay una rebelión en su corazón. Volviendo a un punto que ya explicamos, en los casos de una tiranía, cuando un gobierno se comporta de manera tiránica, es comprensible cierta inconformidad, es comprensible, pero es muy grave que la gente se queje de una manera que sea injusta, porque Dios lo ve. Cuando el gobierno o la autoridad, digas el padre de familia, digas el patrón, digas el pastor, digas cualquier persona en autoridad, está pidiendo algo correcto, rebelarse es algo muy grave ante los ojos de Dios. Podemos concluir que el movimiento lésbico gay es una perfecta rebelión contra Dios. Ahora bien, no sé cuántos de los que me escuchan han tenido algún acercamiento a este tipo de personas, pero frecuentemente manifiestan ellos mucho rencor, mucha inconformidad, y se han propuesto echar por tierra muchas de las costumbres sanas que la humanidad ha tenido. Están diciendo que ahora el matrimonio puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, que lo que Dios señala prácticamente es algo religioso, fanático, y por supuesto no quiere nada con Dios ni con la Biblia. Y se ve una cuestión de sentimientos muy agrios en muchas de estas personas, si es que no en todas. Y qué importante está aquí es que el hombre, la mujer, todos podamos examinar nuestro corazón y podamos entender qué tan dispuestos estamos a ser obedientes a Dios y al orden que Él ha establecido para nuestras vidas. Una cosa podemos concluir ya hasta ahorita: a ningún rebelde le ha ido bien nunca, a ningún rebelde. ¿Qué le pasó a Coré y a su séquito? Murieron. ¿Qué está pasando en Nueva York? Mortandad. ¿Qué está pasando en el mundo entero? Mortandad. La razón, Dios ha visto la rebelión. Quiero concluir con algunos ejemplos sencillitos de obediencia que Dios nos pide, que ya conocemos, pero no está por demás darlos. Efesios 6:1 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dios dice en su palabra: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, esto es justo. Y volvemos al punto: qué pena y qué desgracia la que han vivido muchos de nuestros jóvenes en este país y en el mundo entero, pero hablo de este país que ha alcanzado a tantos jóvenes la violencia. Y no hay duda que detrás de esa violencia y detrás de esa mortandad, Dios ha visto rebelión. Y el juicio no se hace esperar. Dice Dios: hijos, obedecer a vuestros padres, porque esto es justo. Dios ve como justo. Y es un llamado para los jóvenes, para que sean muy cuidadosos en las órdenes que les dan sus padres.
y las puedan seguir con amor, las puedan seguir con buena actitud. Efesios 6:5 nos dice también, siervos, aquí la palabra siervos hoy sería el similar a trabajadores. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Un trabajador, de acuerdo a la palabra de Dios, y no hay otra forma de ver esto, un trabajador le merece a su patrón respeto. Aquí dice temor y temblor. No es bueno cuando un trabajador, digamos, se rebela contra su patrón, no le quiere obedecer. No es bueno. De hecho, insisto yo, ¿tú quieres saber quién es una persona cristiana? Una persona cristiana es una persona que busca ser obediente. Yo me acordaba de mis años de adolescencia, de joven, de adolescente sobre todo. Me acuerdo que me caía mal la autoridad. Me acuerdo que una vez un patrón me llamó la atención de manera muy seria, porque yo estaba actuando mal. Yo tenía una mala actitud con mi patrón y hacía el trabajo de mala manera. Le azotaba su producto. Estábamos cosechando el camote allá en un lugar de Texas. Y yo tenía mala actitud porque pensaba que mi patrón me estaba trabajando a mí y a los demás más de la cuenta y nos pagaba de menos. Pensaba yo eso, en realidad no era así. Nos pagaba bien y no nos trabajaba de más. Y entonces yo tenía ese entendimiento equivocado y azotaba el producto. Y el patrón se dio cuenta y me llamó la atención. Me dijo, si quieres trabajar, ponte a trabajar. Y si no quieres trabajar, vete. Yo me quedé pensando en lo que me dijo y caí a la razón. Yo estaba mal. Él tenía todo el derecho a decirme lo que me dijo. Y esa fue una gran experiencia para mi vida. Después, cuando entendí la palabra de Dios, entendí las cosas mucho mejor. A partir de ese día, en cualquier lugar donde me tocó trabajar y tuve un patrón, siempre puse mi mejor esfuerzo. Siempre busqué hacer las cosas de la mejor manera y siempre estuve atento a lo que me indicaban mis patrones o la autoridad del trabajo. Sigo creyendo que eso es correcto. Sigo creyendo que el hombre le toca ser obediente a su autoridad. Ahora bien, no pasemos por alto por aquello de que a alguno le salte, pero ¿qué si te piden algo de más que no es correcto? Sí, suele pasar. Pero la actitud de antemano de una persona cristiana es la de ser obediente. ¿No dijo nuestro Señor Jesucristo? Dijo nuestro Señor Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No es cristiana la persona que es rebelde. No es cristiana la persona que le cuesta trabajo ser sujeto a sus autoridades. Que quede claro eso. Aquí dice la palabra de Dios y no la podemos cambiar. Dice de manera muy fuerte, siervos, trabajadores, obedecer. Obedecer significa obedecer las indicaciones del trabajo. Dice que se sirva a los amos o a los patrones con temor y temblor. Con gran respeto diría yo. Porque temor y temblor es mucho más todavía que eso. Dios haga entender a cada persona lo que Él está buscando. ¿Qué ha visto Dios en esta tierra, en esta humanidad? Dios ha visto mucha rebelión. No ceso yo de decir, cómo la gente ha buscado rebelarse contra Dios, contra su palabra. Cuántos millones de personas, de mujeres en este caso, se rebelaban en días pasados diciendo, tenemos derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. Sí, significa para ellas matar a pequeños seres que no han nacido. Y a eso le llaman un derecho. Dios vio su rebelión y Dios está trayendo ese juicio sobre este mundo. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Ya vamos a concluir. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. La palabra de Dios dice de manera muy clara, obedeced a vuestros pastores. Ya hicimos un señalamiento preciso de cuando una autoridad es legítima o cuando no la es. En el caso de Moisés es una autoridad legítima. Un verdadero ministro nunca va a ser arbitrario en lo que te pida. Siempre lo va a hacer con justicia. Y si lo hace con justicia, es tu deber, es nuestro deber, obedecer a nuestros pastores.
Sujetarnos a ellos cuando dicen, mira, no te conviene por esto y por aquello, sujetarnos. La persona que no entiende esto, y mucho peor la que no lo lleva a cabo, puede estar seguro de algo: no es cristiana, y tarde o temprano el juicio de Dios le va a alcanzar. Ahora bien, ya lo dije, pero porque luego saltan seguramente las ideas: ¿y qué con los pastores falsos? ¿Y qué con aquellos que han abusado? Espérate, es verdad que todo eso existe, pero no vamos a generalizar. Tú tienes que distinguir entre la autoridad que es de Dios y que es correcta, y obedece con gusto. ¿Tienes papás, hijo? Obedécelos con gusto. ¿Tienes ministros, iglesia? Sujétate con gusto. Mayormente si tú ves su disposición justa, si tú ves el carácter de una autoridad legítima. Es más, nuestro propio gobierno aquí en México, el gobierno federal, los gobernadores, hasta donde entendemos, buscan cumplir una función. Debemos pagarle los impuestos, debemos sujetarnos a sus indicaciones. Ha dicho la autoridad: quédense en su casa. Me llamó la atención, yo salí el viernes pasado a comprar algunos víveres, y solamente yo salí de acuerdo a lo que dice la autoridad, que salga solo uno, no toda la familia. Salí solo yo. Me llamó la atención, en esta ciudad parecía un día normal, la gente andaba tranquilamente, yo no veía una preocupación, mucha gente, como un día normal. ¿No está diciendo el gobierno que se quede la gente en la casa? Que tome las medidas. La mayoría de personas que yo vi en los centros comerciales donde estuve y en el mercado donde estuve, no traían ni siquiera cubrebocas. Solamente los de los negocios sí los traían, porque es una cuestión de ley que le están imponiendo, pero la gente en general no lo traía, y andaban ahí muy cerca unos de otros. ¿Y qué pasa entonces? La autoridad está diciendo: quédate en casa, toma las medidas, toma tu distancia. Cuando hay rebeldía en el corazón, es imposible. Concluimos. Cierra tus ojos, por favor. Yo te invito a algo. Dios nos manda a ser obedientes. Yo te pregunto: ¿hay rebelión en tu corazón? Esto es algo amplio. Toda esposa que tiene un marido, yo te pregunto, esposa, ¿te sujetas a tu marido? ¿Respetas tú esa autoridad? ¿O la tienes en poco? Yo te pregunto, hijo, hija, ¿te esfuerzas por obedecer a tus padres? Pregúntate tú mismo: ¿habrá alguien que te ame más que tus padres? Entonces, ¿por qué los desobedeces? ¿Por qué les levantas la voz? ¿Por qué te cuesta trabajo? Y si reconoces que tu corazón es rebelde, pídele perdón a Dios y arrepiéntete. Si eres un trabajador, te pregunto: ¿te sujetas a tu patrón? ¿Lo respetas? ¿Lo obedeces? ¿Valoras que te da un empleo? ¿Valoras que se esfuerza por pagarte un salario? No, no es cristiana la persona rebelde. Te pregunto: ¿las recomendaciones y mandamientos de la autoridad civil las tomas con seriedad, con responsabilidad? ¿O te importan poco? Muchas personas no les importa, eso es un hecho, se está viendo. No están valorando las recomendaciones de las autoridades. Luego no se quejen si los alcanza la muerte. Luego no digan: ¿por qué a mí? Porque Dios ve el corazón rebelde. Hemos visto varios ejemplos de que la mortandad ha venido sobre los rebeldes. Y por qué no decirlo, también hago un llamado a la iglesia, a los que somos iglesia. Iglesia, ¿valoras tú la autoridad que Dios te ha puesto? ¿Puedes tú ver en la autoridad que Dios te ha puesto en los ministros esforzados, ministros que han puesto su vida por servirte, ministros que te han dado buen ejemplo? Yo te pregunto, ¿los respetas? ¿Los ves con temor, como se debe ver una autoridad, con temor y con respeto?
o los confrontas, te opones. Porque esto no es raro, sucede frecuentemente. No quiero yo justificar el abuso de ninguna autoridad. Creo que es diferente. Pero qué terrible es rebelarse cuando te han servido con honestidad, cuando te han apoyado cuando más lo necesitas y han estado para cuidarte. Podemos concluir diciendo, no hay cristianismo donde hay rebeldía. Ahora bien, para que no te quede duda, ¿cómo se manifiesta la rebeldía? Lo dijimos, con queja, con oposición, con desacuerdo. Esa es rebelión, es rebeldía. Todos podemos expresar un punto de vista, con respeto se puede hacer ante cualquier autoridad. Pero cuando hay queja, cuando hay una actitud de rechazo, entonces ya hay rebelión. Cuando hay malicia, es que ¿por qué esto? Es que ¿por qué aquello? Pregunta con respeto y se te dan las respuestas. Una autoridad que cumple su función correctamente no te va a rehuir, te va a decir las cosas como son, con el respeto que te mereces. Entonces, considera tu corazón. Los rebeldes no agradan a Dios. Voy a entonar un canto, vamos a meditar un poco en este canto y en lo que Dios ha hablado en esta mañana. Gracias, Padre, porque el día de hoy, Señor, tu misericordia nos ha guardado. Gracias, Padre, por habernos hecho entender tus benditas palabras, por hacernos amar tu palabra, Señor, porque ha sido bueno amarla, por ponerla en práctica, obedeciéndote a ti, Señor, en primer lugar, obedeciendo, Padre, a aquellas personas que tú has puesto como autoridad a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no es difícil hacerlo cuando entendemos que viene de tu parte. Oh, Señor, tú tengas misericordia de aquellos que se humillen, de aquellos que se arrepientan, pues la mortandad ya comenzó, Señor.
Gracias, Padre, por tu palabra de hoy. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy hemos sido guardados y todavía no sabemos el desenlace de esta situación. Pero, Señor, hoy deseamos estar en paz contigo, Señor. Y estamos seguros que tú guardarás al que te ama, Señor. Gracias por tu palabra que discierne, Padre, los pensamientos, que expone, Señor, lo que en los corazones hay, y que aquel, Señor, que hoy tiene un corazón abierto y dispuesto, entenderá, Señor, lo que tú has querido hablar y podrá, Señor, ser salvo. Aquellos, Padre, que endurecen su corazón, Señor, tristemente les alcanzará el mal, pues tu palabra así no lo hace ver. Pero gracias, Señor, porque de tu parte no ha faltado, Señor, la palabra a tiempo y aún fuera de tiempo. Hoy, gracias por cada persona que ha podido escuchar esta palabra. Guárdale, Señor, al que tiene la disposición de cumplirla. Guárdala en tu misericordia. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.